Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos estos estudios de Apocalipsis luego de esta interrupción de 2 semanas por fuerza mayor. Como va a seguir continuando esta cuarentena, vamos a usar los medios que tenemos a nuestra disposición. Primero oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias porque podemos estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, pedimos que tú nos guíes a toda verdad, que estos estudios hermosos, Señor, sirvan para exhortarnos, para reflexionar, para cada día volver más a ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Habíamos visto últimamente el capítulo 1 en su totalidad de la revelación que recibe el apóstol Juan a través del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 y 3 se lo conoce como las cartas a las iglesias. Hemos visto también que en el capítulo 1, 19, el Señor Jesús le dice a Juan: escribe estas cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. Y entramos en estos dos capítulos, 2 y 3, en las cosas que son en la actualidad. Vamos a ver iglesias que existieron en el pasado, que son las 7 iglesias de Asia Menor. Si puedo proyectar una imagen, la pueden visualizar en este momento. Y vemos un orden como está, que es la iglesia de Éfeso, la primera. Luego va a seguir Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. A cada una la vamos a estudiar de la manera como venimos haciendo, de forma histórica, la forma gramatical, cómo está en el original de griego, y de la forma literal, el mensaje que tiene para cada uno. Acuérdense que el número 7 era una totalidad, o sea que abarca a todas las iglesias. Y también otro aspecto de comprenderla es, primero veremos la parte histórica a la iglesia original, lo que le estaba pasando. Luego veremos reflejado en nuestra iglesia en la actualidad. Y por último lo veremos reflejado en nuestra vida, para mí, que nos está diciendo el Señor. También hay otra forma de interpretarlas, que cada iglesia son para distintos periodos. Pero eso lo veremos más adelante, ya que veremos en la actualidad el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, que es lo más importante. Está escribiendo nuestro Señor Jesucristo. En nuestra Biblia está escrito en rojo porque lo está dictando Él a Juan directamente. Cristo está siendo el pastor de los pastores. Pedro dice el príncipe de los pastores en 1 Pedro 5:4. Y en Hebreo 13:20 habla que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y ese gran pastor de la oveja, con todo poder, nos está hablando a cada uno de nosotros a través de estos mensajes para cada iglesia. El bosquejo de esta reunión yo lo publiqué en WhatsApp, así que lo pueden ver
de qué en detalle cómo es. Y a las 7 iglesias el sistema es el mismo. Primero viene una dedicatoria. La segunda parte es una descripción del Señor Jesucristo. Luego tiene una sección que es la aprobación de cada iglesia en cuestión. Luego es la denuncia que hace mal, a excepción de Esmirna y Filadelfia, que no tiene. Luego una exhortación para volver a los caminos. Sexto, una advertencia que le puede suceder a la iglesia si no cumple lo que el Señor dice. Y por último, una promesa al vencedor. Y el Señor cuando promete cumple, y hay promesas maravillosas que iremos aprendiendo en todo momento. Entramos en la carta a Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Fíjense en que cuando dice el Señor Jesús escribe, es imperativo, le está mandando a Juan esto para cada uno de nosotros. Va destinada al ángel. El ángel vimos que es el mensajero, el encargado del testimonio local, de la iglesia. Fíjense en que dice en Éfeso, no dice de Éfeso. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre de decir la iglesia de Pujol 470. O preguntamos, ¿de qué iglesia sos? Queriendo decir, ¿en qué iglesia te congregás? Porque la iglesia es de Cristo. El de es propiedad. Es la iglesia de Cristo, y en este caso, fíjense en que dice en Éfeso, que están ahí. Esa iglesia de Cristo que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, nuestro Señor Jesucristo, retiene con poder, con fuerza a los suyos. A esa congregación la tiene en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está en medio, recorriendo firmemente esa iglesia, no se queda quieta, no se detiene, y está en medio, siempre está en medio nuestro. Él dijo, cuando hay 2 o 3 congregados, Él está en medio nuestro. Él nos sostiene firmemente y está en un movimiento constante. Y comienza con el versículo 2. Yo conozco tus obras. Esa palabra conozco es omnisciencia. Todo conocimiento, no se le escapa absolutamente nada al Señor. En los mejores manuscritos la palabra tus obras no está. Sí, tu arduo trabajo y paciencia. Y acá viene la aprobación de nuestro Señor, ese Señor que está vigilando, que lo vamos a ver luego en el versículo 9, en el 13, en el 19, y luego en el capítulo 3, en el 1, en el 8 y en el 15, que siempre va a aparecer ese yo conozco, yo te conozco. Y empieza a resaltar las cosas buenas de esa iglesia. Esa iglesia tenía arduo trabajo y paciencia. Aguantaba las cargas continuamente. Era una iglesia que tenía una muy buena base. Acuérdense que esa iglesia la había fundado Pablo y habitó ahí 3 años. Luego estuvieron grandes personas como Aquila, Priscila, Apolo. Le encargó a Timoteo también estuvo ahí pastoreándola, Tíquico. Y luego Juan pasó más la mitad de su vida
al frente de esa iglesia. Y él ahora estaba preso enfrente, en una isla que estaba enfrente, en Patmos de Éfeso. Esa iglesia que él tanto quería, desde donde había escrito las cartas anteriores de primera, segunda, tercera de Juan, que escribió luego, y el Evangelio. Y ahora estaba ahí preso por la causa de Cristo, y por eso le da el primer lugar de escritura a esa iglesia. Además, esa iglesia era la más importante de Asia. Era una ciudad sumamente poderosa, pero también era sumamente pagana. Había sido fundada unos 1300 años antes de Cristo por los frigios, luego los griegos 300 años de Cristo, luego ciento y tantos años antes Carlos Magno con los romanos, y había pasado por distintas derrotas, por distintas culturas, pero siempre tuvieron idolatría ahí. Ellos veneraban a la gran diosa Diana, nombre que le ponían los romanos a una deidad, madre, una virgen poderosa, que anteriormente los griegos le decían Astaret o Astartot, y antes los frigios de Anatolia decían Cibeles. Era la gran madre, y en la actualidad tiene otro nombre, que la Iglesia Popular le ha puesto el nombre de María. Y ella es una hermana más nuestra, y la veo reflejada en las bodas de Canaán, cuando indica al Señor Jesús y le dice, hagan lo que Él les diga. Pero el paganismo los desvirtúa, y en ese momento, en esta iglesia de Éfeso, en esa historia, reinaba el romanismo, y era Diana la diosa, con un templo gigante. La historia cuenta que tenía más de 100 metros de largo y más de 50 metros de ancho. La ciudad vivía por eso. Podemos verlo en Hechos 18, 19 y 20. Las tribulaciones y los problemas que tenían por ese tema. Ellos adoraban esa deidad y estaban enceguecidos por eso. Y hicieron un alboroto tan grande que por 2 horas sin cesar gritaban, grande es Diana. Y hacían cosas en platas y adoraban una figura que decían que había venido del cielo, supuestamente un meteorito. Los representaban con plata, los plateros, y pensaban que era enviada por Zeus. Y Pablo luchaba contra eso. Ahí había grandes bibliotecas, reinaba la magia, reinaba todo el ocultismo, reinaba la prostitución, y los creyentes ahí luchaban y sufrían y eran sumamente combatidos, y la sana doctrina era defendida por ellos debido a todo el ambiente en que estaban viviendo. Por eso Cristo le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Se dicen ser apóstoles, no es casualidad. En la actualidad también hay muchísimas iglesias que se dicen ser apóstoles, pero estos hermanos con la sana doctrina los confrontaban y los has hallado mentirosos. Pablo dice que él era el último apóstol a los gentiles. Podemos ver también que el Señor lo aprueba en el versículo 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hay poca información de los nicolaitas. Luego lo veremos en el mensaje a Pérgamo, en el versículo 15.
que también que aparecen esos seguidores de Nicolás. Seguramente sería un gnóstico y que se entiende de que eran gente que querían separar lo carnal de lo espiritual. Y ellos decían que con el cuerpo podían hacer lo que querían, con el espíritu no. Y por eso se entregaban a distintos placeres carnales. Y la iglesia luchaba contra toda esa gente. También se dice que estos nicolaitas amaban el poder, amaban estar cerca de la gente encumbrada, de los que tenían títulos, y a los que eran más humildes los dejaban de lado. Les gustaban las jerarquías. Y esta iglesia guardaba la sana doctrina como un bastión que está muy bien. Dios quiere que se guarde la sana doctrina. Es sumamente necesario que sea solamente lo que Dios dice. Y pasaron muchos años y esta iglesia seguía siendo de esa forma, estricto en sus cosas, en sus rituales, en sus costumbres. Pero en el versículo 4 vemos al Señor. Pero tengo contra ti, pero, apareció el pero. Ya hay algo que está mal. Todo lo anterior venía muy bien, pero lo que hay contra ti es que has dejado el primer amor. Podemos ver a una iglesia que batalla. Hay una persona que dice que se llama Dennis Johnson y escribió: una iglesia en medio de una batalla, rodeada de enemigos, puede encerrarse en sí mismo, en una actitud de autoprotección con suspicacias. Y este es el problema. Estaban encerrada la iglesia, era todo puerta hacia adentro. Y hacia afuera, hacia la obra que Cristo quería que hagan, se iban enfriando. Por guardar esa sana doctrina, quedaban como un perro guardián protegiendo un tesoro, como una esposa que espera a su marido, deseosa de que él venga. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, todos conocemos la preeminencia del amor, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es necesario ese primer amor. Jesús, cuando restaura a Pedro, la pregunta que le hace es: ¿me amas? Y le pregunta nuevamente: ¿me amas? Y le pregunta nuevamente: ¿me amas? Y va dando tareas para que haga, porque es necesario volver a ese primer amor, al amor de Cristo. Cada uno de nosotros recuerda el primer amor que hemos tenido. Y es hermoso recordarlo y volver y hacer memoria de él. Porque Cristo le está diciendo: ¿aman a Dios? Él enseñó un nuevo mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Lo estaban haciendo. Hemos leído en el versículo 3 que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esa iglesia lo hacía por amor de Dios y por amor de Cristo, y no ha desmayado. Todo muy bien, pero has dejado el primer amor. Había dejado el primer amor hacia los hermanos, hacia las almas, porque el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 24, del 11 al 13, Cristo advierte en
las señales ante el fin. ¿Y qué va a suceder eso? Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se estaban enfriando. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestra iglesia? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el Señor Jesucristo. Y a esa misma iglesia de Éfeso, Pablo le escribe en Efesios 4, 14 y 15, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad va pegada en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Si creeremos crecer en Cristo, no nos tenemos que quedar solamente con la verdad, sino pegado la verdad en amor. Se tiene que reflejar. Y Cristo, luego de haberle lavado los pies a sus discípulos en Juan 13, le enseña un nuevo mandamiento. Dice, nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo lo he amado, también os améis unos a otros. Hermanos, nos tenemos que amar unos a otros como Cristo nos ama. ¿Y esto qué va a llevar? Dice, y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Mandamiento que deja Cristo antes de ir a la cruz. Y es un mandamiento que nos tiene que identificar a cada uno de nosotros de que ese amor de Cristo está en nosotros. Ese primer amor se tiene que reflejar en el amor que compartimos unos con otros. Le pasaba a esta iglesia, bueno, en la parte histórica, le puede pasar a nuestra iglesia, me puede pasar a mí. Por eso hay que ver las tres partes. ¿Cómo estoy yo con el tema del primer amor? En el versículo 5 viene la exhortación de nuestro Señor. Dice, 3 puntos vamos a encontrar ahí. El primer punto es recuerda. Tenemos que hacer memoria, volver para atrás, rebobinar. Dice, recuerda, por tanto, de donde has caído. Hemos aceptado a Cristo. Es hermoso ver a los nuevos, a los recién bautizados, con todas las fuerzas, con ganas de hacer cosas. Va en una curva ascendente su vida en el plano espiritual, pero por ahí se estanca y empieza a caer. Y entonces dice, miren para atrás, ¿dónde empezaron a fallar? Las iglesias de la actualidad dicen, renuévame, Señor, renueva, haga avivamiento en todo esto. Y Cristo hace, no, mira para atrás, fíjate para atrás. Fíjate cuál era el problema, dónde empezaste a enfriarte. El segundo punto que dice es, arrepiéntete. Y es una forma tan imperativa que nosotros, si tenemos que decirle algo a nuestro hermano, vemos la forma de no incomodarlo, de cómo hacer para que no tome una actitud. Pero el Señor acá es poderoso, es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el que está escribiendo, glorioso, sentado en el trono de Dios, y nos manda esta orden, arrepiéntete, arrepiéntete. Es totalmente autoritario para nuestro bien, dice. Y haz es la segunda función, hacer. La primera era recordar, la segunda arrepentirse y la tercera haz. No solo quedarse en lo teórico, sino llevarlo a la práctica. Haz las primeras obras. Las primeras obras de esa iglesia eran surgiente de
Pablo ahí, los primeros cristianos, daban todo de sí para salvar las almas. Las primeras obras de nuestras vidas tenemos que hacer, ir a nuestros inicios, volver a como cuando éramos recién hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que nuestro corazón estallaba, como decían los que iban por el camino de Emaús, cuando nuestro corazón ardía. Eso es lo que nos pide Cristo, que vayamos al primer amor, como el primer amor del enamoramiento de nuestros primeros años de casado, esa luna de miel con Cristo. Ese es el deseo que le busquemos como iglesia, como esposa, con un amor ferviente a Él, deseando su venida, buscando que Él sea el que nos dirija, conservando la sana doctrina, pero dándole también a Él el primer lugar y cumpliendo con su voluntad. Porque si no, vienen las advertencias aquí. Pues si no, vendré pronto a ti, no tardaré en llegar, en proceder, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ese quitar el candelero es sacar el testimonio, removerlo. Hay dos interpretaciones aquí. Cristo la deja a esa iglesia, pueden estar la gente ahí y ser como un club social que hablan de Cristo y siguen fríos. Y la otra interpretación es: Cristo viene en las nubes a buscar a su verdadera iglesia, a llevar el candelero, al candelero verdadero, y van a quedar los que no guardaron el primer amor ahí, en camino hacia la tribulación. El Señor es un juez justo y va haciendo todas las advertencias para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ante estas actitudes? En el versículo 7 viene la promesa del vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vamos a ver siempre en la terminación de cada mensaje de cartas. Fíjense en que habla individual. El que tiene oído, o sea que me lo dice a mí, te lo dice a ti individualmente. ¿Tienes oído? ¿Prestas atención? ¿Escuchaste? ¿Entendiste lo que estoy diciendo? Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en plural. O sea que todos los mensajes de todas las iglesias es para cada uno de nosotros. No solamente va a ser este que vemos de Éfeso, sino el restante también es para cada uno de nosotros. Y el Señor hace una promesa aquí. Al que venciere. Parece un juego de palabras porque la palabra Nicolaitas, que eran los seguidores de Nicolás, la palabra Nicolás quiere decir el que vence, porque Nico viene del verbo Nike, del griego, que es victoria. Y acá es un juego de palabra, el que venciere. Ellos, los Nicolaitas, no eran los vencedores, pero los seguidores de Cristo sí son los vencedores. Le daré, esa palabra daré, dar, es gracia, es un regalo lo que Dios nos da. Y por su gracia, Él nos ha dado la vida eterna. Dice, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida lo hemos visto en Génesis y lo vemos en Apocalipsis y lo vamos a ver luego en los versículos 22. Y miren
qué antagonismo, porque ya lo hemos visto también las diferencias entre Génesis y Apocalipsis, que Génesis va hablando de la creación, Apocalipsis va hablando de los fines de los tiempos y de un nuevo hacia la eternidad tiempo. Y había muchas cosas que se iban completando, y vemos en el Apocalipsis el árbol de la vida. Y ahí a Eva, la esposa de Adán, desobedeciendo a Dios y en pecado le da de comer a su esposo. Y acá vemos en Apocalipsis a el esposo, al Señor Jesucristo, dándole de comer del árbol de la vida, que Él es la vida, la verdad, el verdadero camino, dándole de comer a su esposa la vida eterna. Y qué hermoso que el Señor nos da de comer de ese árbol de la vida. Dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el primer versículo veíamos que Jesús está en medio de la iglesia. Jesús está también en medio, como ese árbol de la vida, del paraíso de Dios. Esa palabra paraíso es un oasis en el lugar del desierto, es un huerto destinado hacia los soberanos de Oriente. Por eso ellos usan ese término en el paraíso de Dios. Y es una comparación, una idea que nos trae hacia nosotros también. Cristo es el que nos da vida. Él es el oasis en nuestra vida. Aunque el mundo esté en sufrimiento en este momento, que esté con mucho temor, pero Cristo es el que da la vida y vida eterna y en abundancia. Si tú no la tienes, arrepiéntete, vuelve a Él y Él te va a dar de su vida, de la vida eterna, de la vida en abundancia. ¿Cómo está nuestro primer amor? Hay un momento en que Jesús, cuando iniciaba su ministerio, pasa por una aldea que se llama Betania. Y lo podemos leer en Lucas 10, 41 y 42. Y tiene un diálogo con dos mujeres, Marta y María. Y Marta la vemos que está haciendo todos sus quehaceres, limpiando la casa, cocinando, atendiéndolo al Señor Jesús. No paraba de hacer cosas. Así, muy semejante, era el mundo hace unos días. Todos negociaban, todos compraban. Y del Señor no lo podían atender porque estaban todos ocupados. Y había otra persona, María, que se sentó a los pies para recibir la enseñanza del Señor. Y se quedó ahí quietita, como estamos ahora, todos guardados por esta cuarentena, pero aprovechando para buscar la presencia del Señor, estos momentos de refrigerios. Y Cristo le dice, en Lucas 10, 41, le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Cómo estamos como iglesia, como esposa? ¿Ocupado, tratando de hacer cosas?
Podemos ser maridos ejemplares de hacer cosas, de mantener de que todo funcione, que las canillas no pierdan, que la luz funcione, que tengamos calefacción, todo. Y nos olvidamos de nuestra esposa que quiere tener tiempo para con nosotros, tiempo de calidad. Es una reflexión para mí también. Y con las cosas de Dios, estamos en ese primer amor, en ese entusiasmo, de volver a los coritos viejos, de deseo de devorar la Biblia y de aprender más de Cristo. Cristo nos llama a eso. Vuelve a esa situación, al primer amor. Que el Señor te bendiga y pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Oramos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas a nuestro corazón. Señor, pedimos que volvamos y desandemos los pasos de equivocación, que te demos a ti el primer lugar, que podamos estar a tus pies aprendiendo de ti, Señor, que tú tienes la mejor parte para cada uno de nosotros. Agradecemos todo a través de nuestro hermoso Salvador, el Señor Jesús. Amén.